¿Me escuchás ahí? ¿Qué tal, ingeniero? Sí, profe. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, profe. Se escucha bien, ¿eh? Sí, profe, se escucha. Buenas noches, profe, si se escucha. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, profe, se Sí, escucha. sí, se lo escucho. Profe, Sí, no sé qué pasó, se desconfiguró el sonido de la compu. ¿Qué va a hacer? Siempre pasa, la electrónica te deja pata cuando más la necesitas. Pero bueno, ya están. Bueno, a ver chicos, prendan las cámaras porque ya quedan 3 clases nomás. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cuánto hay? 30. Hola Lucas. Hola Federico. Hola Toledo, Saiquita. Hola buenas noches. Andrea. ¿Cómo anda Roberto? ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo están? Acá Bien, estamos ya muy en la bien. recta final. Sí, 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 sí. Hola José Luis, ¿cómo andás? Mm. Este, bueno, a ver, vamos.
Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Tema parciales y recuperación de parciales. Ya le he pasado las notas yo a los que han recuperado los parciales. Bastante buena la recuperación de los que han recuperado. Y hay una cosa que tengo que aclararles para que lo dejemos sin ninguna duda. Es cierto que en la página en el sitio, digamos, de la cátedra estaba el reglamento o la metodología para aprobar la clase, la materia. Yo en el último año había cambiado eso por la pandemia, pero la verdad es que me olvidé de modificar lo que había quedado en la página, en la parte del reglamento. Pero hablando con la arquitecta Estigarribia, he decidido volver atrás y dejar lo que estaba escrito. O sea, algunos de ustedes han leído eso y se han hecho cargo de que los parciales se aprobaban con 4. Entonces, me voy a hacer cargo de lo que estaba escrito y este año entonces la materia va a quedar como dice ahí. O sea, ustedes pueden, para poder aprobar en forma directa, o sea, promocionarlas, los que saquen más de 7 en los 2 parciales. Los que solo las regularicen son los que se han sacado menos de 7 en los 2 parciales e igualmente han aprobado todos los prácticos y el 75% de la asistencia, que bueno, desde que estamos en la virtualidad, la asistencia es un poco más flexible. Pero como les di una oportunidad a los que se han sacado 4 de mejorar la nota para ver si la promocionaban, a los que no lo han hecho porque habían pensado que con 4 era suficiente, han quedado sin esa oportunidad. Sin esa oportunidad han quedado solo 4 alumnos. A ver, ya les leo quiénes son. Que son Bursaque, Federico, Mirabal Efraín, Rodríguez Riquelme Pedro y Celaya Sol. Esos 4 son los únicos que se han sacado más de 4, o sea 4 y menos de 7, y no han vuelto a rendir, aduciendo de que ya con eso era suficiente. Yo no sé si ellos quieren intentar sacarse más de 7 para intentar promocionarla, o si se quedan tranquilos con eso y intentan solo regularizarla. Si No, es que sí, están acá profesor. presentes. Si quiere, profe, también. Yo Profe, también disculpe. quiero volver a intentarlo. Yo también había sacado 5 en el parcial y bueno, no me había presentado porque creía que estaba aprobado. Soy Sarmiento, no me nombró. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los que están en esta condición, que yo tenía contado 4, pero ahora veo que hay uno más, que son 5, cuando termine la clase, no se vayan, quédense en la pantalla y yo le voy a dar un trabajo práctico que van a tener que hacerlo y de esa manera van a poder ver si recuperan, porque ya no hay tiempo de hacer otro examen parcial y todo lo demás, y menos presencial, que es toda una historia. Entonces le voy a dar un trabajo, una monografía que van a tener que presentar, ustedes 4 o 5, y con eso van a poder ver si recuperan, o mejor dicho, si mejoran la nota esa que tienen actual, para ver si llegan al 7, para ver si tienen la posibilidad de promocionarla. ¿Soy claro o queda medio engorroso? Profesor, Sí, se entiende. Sí. Si queda yo le claro. consulto. Yo me saqué 6 también, y como usted dijo que la materia no se la aprobaba de manera directa, creo que yo entendía. Claro, porque yo exactamente, porque yo no me había fijado que había quedado en la página esa reglamentación anterior.
Bueno, y yo por esa misma Bueno, razón, yo me saqué 6 también, pero no fui a recuperar porque supuestamente no se podía, digo. Y usted decía que con 6 ya se aprobaba. Así que bueno, también me quedo después de la clase. por eso les digo, por eso les digo, a los que están en menos de esa condición, del 7, y han aprobado, tienen más de 4, van a tener la oportunidad ahora y no hayan rendido la recuperación que ha sido la vez pasada, van a tener la oportunidad de intentar sacarse un 7. ¿Ah? Con esta Perfecto. monografía que yo le voy a dar cuando termine la clase. Bueno, perfecto. Bien. ¿Vamos? Bien, profe. Sí, profe. Sí, profe, claro. Son cinco o 6 de ustedes, Profe. nada más. ¿Vamos? Bien, profe. La verdad que me parece, no sé, le agradezco por la oportunidad. Yo soy una persona que me he sacado 4 y como mi compañero dijo recién, no sabía que la materia se podía promocionar. Tenía entendido que no, mejor dicho, no sabía, tenía entendido que no. Entonces, bueno, dije, ya está, tengo 4, igual ya regularizo. Entonces no me preocupé ni me esforcé por conseguir una nota mejor porque pensaba que estaba en lo suficiente. Bueno, las condiciones correctas yo no las sabía, las desconocía, y bueno, que usted nos dé esa oportunidad me parece que está bueno y le agradezco. Claro, lo que pasa es que yo, cuando fue el año pasado de la pandemia, habíamos cambiado el reglamento por justamente la pandemia. Pero sinceramente no lo chequeé de cambiar eso en la página de la cátedra. Como me quedado escrito, algunos lo leyó y otros no. Entonces, bueno, para ser justo, vamos a dejar lo que estaba escrito y vamos a dar una recuperación a lo que no quedó claro en esa situación. ¿Estamos? Bien, profe. ¿Has entendido, Sol? Profe, muchas gracias. Sí, profe, sí se entendió, gracias. Bueno, en realidad quedan 3 clases de noviembre. No sé si termina la primera semana de diciembre o no, pero ya dejemos estas 3 clases que quedan, esta y 2 más en realidad. Y el parcial, el segundo parcial sería el 2 de diciembre. ¿Mm? Va a ser presencial, igual que los otros anteriores, con las mismas características, en la tecnología, como hemos hecho la otra vez. Creo que va a ser el 2 de diciembre. Lo vamos a confirmar en la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos están Sí, escuchando? sí. ¿Qué temas entrarían Sí. en el segundo parcial? Y ¿Y bueno, qué desde, content? desde, desde el método del lumen para adelante. O sea, Bueno, todo lo que es instalación eléctrica. La primera parte de luminotecnia ya la damos por terminada. ¿Ah? También he modificado en la página estos días, subido montones de apuntes nuevos en la unidad de temática que faltaba. Al igual que otros años, la cátedra no va a dictar el tema de acústica, porque realmente el tema de acústica yo considero de que es toda una especialidad, y a pesar de que hace años que trato de que se cambie el nombre de la cátedra, no logro que eso suceda, porque en el departamento no me tratan el tema. Eh, entonces, el tema de acústica, yo voy a subir solamente los apuntes, pero ¿por qué digo esto? Porque como ustedes ven, incluso para instalaciones eléctricas, con las clases que tenemos una vez a la semana, apenas llegamos a terminar el temario. Entonces, decir que vemos o que sabemos algo de acústica y da una sola clase me parece una falta de respeto. Entonces, directamente yo considero de que el que le interese la acústica es todo un tema muy importante y muy profundo, que una o dos clases no ameritan a que la cátedra se llame instalación eléctrica y acústica. Entonces, yo les voy a dejar unos apuntes y unos sitios donde ustedes, si les interesa el tema de acústica, pueden entrar ahí y averiguar. Pero desde ya les digo de que el tema de acústica amerita mucho más que un par de clases, es toda una materia realmente. Y creo de que tenemos que ser justos en honor de la verdad y sacarlo al nombre de acústica de nuestra clase, de nuestra cátedra, y el que quiera aprender acústica lo va a tener que hacer por separado, lamentablemente. Yo le puedo dar los sitios, los apuntes, lo que a ustedes les interese, pero ya no. Antes, mucho antes de que
de que alguno de ustedes haya nacido, la cátedra era 2 veces a la semana, entonces tenía mucho más horas que ahora. Entonces, al tener el doble de clase, ahí sí uno podía tener tiempo de dar el tema de la acústica, pero ahora ya no. Entonces, el tema acústica no le voy a exigir, nunca le voy a tomar un examen referido a acústica porque obviamente no lo estoy enseñando. Así que no se asusten porque en el temario dice acústica. ¿Tá? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna cosa de esta? ¿Nada? No, nada por acá. Ahora nada. Bueno, vamos entonces con el tema de la clase de hoy. ¿Puedo compartir, José? Sí, Acá me Daniel, dice que ¿todo estoy, bien? ahí me dice que estoy inhabilitado. Profe, yo tengo una consulta. Probá de Sí, nuevo. aprovechemos hasta que me habilite. Bien. ¿Quién habla? Yo Luz ni se les justo había corrido el Hola, celular. Luz. Yo por cuestiones personales de salud más que nada, no me pude presentar al parcial, a la segunda recuperación. Ya rendimos en el integral, supongo que será en febrero, ¿no? No te he entendido. ¿Me puedes repetir? Para es que justo el micrófono queda abajo. Por cuestiones personales yo no me pude presentar a la recuperación, más bien en realidad de cuestiones de salud, pero bueno. La recuperación sería ya una integral en febrero, ¿no? No. ¿Vos no te has presentado al primer parcial? No, al segundo. A No, la si no hubo recuperación. segundo parcial. A la recuperación, La digamos. recuperación, dice profe. Vos te sacaron 4, ¿cuánto te sacaron el primero? En el primero me saqué 2. No me fue bien. Y no te has presentado a recuperar. No. Y bueno, eso me tenía que haber dicho en su momento, presenta un certificado o presenta un algo. Sí, el Porque en certificado lo tengo. o hablarme en esos días para que yo tenga ahí. Bueno, Porque ya usted después dijo, hablamos. durante la Sí, semana por el grupo que los que no habían aprobado iban a hablar, usted iba a hablar en esta clase con ellos, dijo los otros días. O yo leí mal. Yo también quisiera saber eso, profe, porque yo por cuestiones personales también no pude, no me presenté directamente a los dos, los parciales. Estuve asistiendo a bueno. las clases, pero no pude. No, lamentablemente no se puede dar 50 recuperaciones. Esos chicos tienen que entenderlo. Yo Claro, he es dado por un la examen integral. y después le da una fecha para que recuperen. Entonces ya no puedo dar una tercera fecha para que sigan recuperando porque esto tiene un límite. Entonces, solamente los que estaban enfermos ese día y justificadamente me tenía que presentar un certificado o mandar ese día algo, entonces yo puedo decir, bueno, ese día justo se le enferma. Pero yo no puedo estar dándole a cada uno una situación en particular. Ya después hablamos con vos, Lu, a ver qué podemos solucionar. Bien. Pero no es así la situación. Eso que le quede. Esto ya es la universidad, ustedes ya son grandes, las fechas son las fechas y los plazos son los plazos. Entonces hay que ponerse un poco la camisa de que están en cuarto año y los plazos hay que cumplirlos. Bien. Lo siento, profe. Claro, pero habría una fecha de integral, profe, como en No hay febrero. integral, la materia no tiene integral. En ningún lado dice que hay un examen integral. La materia tiene 2 parciales digamos, para ver quién promociona y quién regulariza. Los que promocionan, promocionan. Y los que regularizan, el día que sea la mesa, les rinden un examen, que les llamarán integral. Pero es un examen como cualquier otra materia. O sea, lo único que han hecho con esos 2 parciales es regularizar la materia. ¿Ah? Bien. Bueno, ya vemos entonces cómo seguimos. Listo, Daniel, ya puedes compartir pantalla, ¿no? Bueno, ¿están viendo ahí? Sí.
Sí. Sí, Bueno, buenísimo. Bueno, el tema que nos toca ver hoy es el tema de la protección de los circuitos eléctricos. Nosotros hemos ido viendo, cuando hablábamos del diseño de los tableros, ¿cierto? Yo les hablaba de la llave termomagnética, de los interruptores diferenciales, les contaba que en los edificios o en algunos lados particulares existen otros sistemas que se llaman fusibles, pero verdaderamente hasta hoy no hemos visto en profundidad qué es cada una de estas cosas. Recordando cómo es entonces un tablero básico en el cual nosotros tenemos a la entrada nuestro interruptor diferencial, luego una llave térmica general, ¿sí? Y una llave termomagnética para cada uno de los circuitos, de luz, de toma, de aire acondicionado o de lo que sea. Esto sería, ¿no es cierto?, un tablero básico, un circuito básico, ¿no es cierto?, con sus protecciones. En el caso que sea trifásico, sería exactamente igual, ¿no es cierto?, un interruptor diferencial, una llave térmica trifásica y de ahí una general y para cada uno de los circuitos ya en forma monofásica. O sea, esto es lo que hemos hablado hasta ahora en forma genérica. ¿No es cierto? Recordándole este mismo gráfico que les pongo acá, es el que les mostré antes, donde tenemos una protección de la línea, ¿no es cierto?, el interruptor diferencial, el general y cada uno de los circuitos. Es lo mismo que les mostré recién. Entonces, existen muchos tipos de protecciones para hacer una instalación eléctrica y que sea segura y actúe ante cualquier contingencia. Pero hay tres cosas, hay tres métodos que deben usarse en todo tipo de instalación, ya sea de alumbrado, de fuerza motriz, con red de distribución, circuitos auxiliares, etcétera, siempre y cuando sea de baja o alta tensión. Estas tres protecciones, ¿cuáles son? La protección contra cortocircuitos, contra sobrecarga y contra electrocución. ¿Qué es cada una de ellas? La protección contra cortocircuito se denomina, o sea, ¿qué es un cortocircuito? Uno ha visto, ha escuchado, ha producido en la casa por ahí un cortocircuito, pero en realidad, ¿qué es? Se denomina entonces un cortocircuito a la unión de dos conductores o partes de un circuito eléctrico con una diferencia de potencial o tensión entre sí, sin ninguna impedancia eléctrica entre ellos. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Cuando se tocan dos cables, ¿no es cierto?, el vivo y el neutro, o dos vivos, ¿m? Y no hay nada en el medio, ninguna resistencia o impedancia que genere una carga o que consuma energía, se produce un cortocircuito. O sea, ¿por qué no se produce un cortocircuito cuando yo conecto un foco, digamos, una lámpara? Porque en el medio justamente está la resistencia eléctrica del foco o de la lámpara, o el LED o lo que sea, que consume energía y entonces no se hace un cortocircuito, simplemente se produce un consumo de esa energía. Bueno, cuando no hay nada entre ellos, cuando hay un contacto directo o indirecto, si recuerdan que ya hemos visto en las clases anteriores, se produce un cortocircuito. ¿Cuáles son los dispositivos entonces que yo tengo que usar para evitar cuando haya un cortocircuito que este efecto no pase a la persona ni a los artefactos? Entonces, hay tres sistemas que usamos nosotros en Argentina y en casi todo el mundo para la protección de los circuitos eléctricos de las personas y de los artefactos. Unos son los fusibles calibrados, los otros son los interruptores automáticos termomagnéticos. Estos son los que actúan fundamentalmente, estos dos sistemas, actúan fundamentalmente para la protección contra cortocircuito. Ahora bien, ¿qué son cada uno de ellos? Los fusibles o cortacircuitos no son más que la sección de un hilo fino, más fino que los conductores normales, colocado a la entrada del circuito que queremos proteger, para que al aumentar la corriente
debido a un cortocircuito, sea la parte que más se caliente y por lo tanto la primera en fundirse. Una vez interrumpida la corriente, el resto del circuito ya no sufre daño. Esto obedece al principio ese de que el hilo se corta por lo más delgado. Alguna vez han escuchado esta frase que a veces parece estúpida, pero es cierta en este caso. Yo, ¿qué es lo que genero con el fusible? Genero un punto donde yo sé que la corriente, cuando sea excesiva, se va a romper. Y cuando se rompe, se corta la corriente. O sea, me interrumpe el circuito. O sea que es como buscar un lugar que seguramente va a fallar cuando algo ocurra. Generar un lugar de falla, pero que está calculada. Los fusibles, como está puesto ahí en el gráfico, ¿no es cierto? Están puestos en línea, ¿ven? O sea, siguiendo como si estuviera en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la corriente circula en forma normal, pasa a través de la lámpara, de lo que sea, y retorna por el neutro. Ahora, cuando hay un consumo excesivo o cuando hay un cortocircuito acá, se corta este fusible, se rompe ese hilo delgado y se interrumpe la corriente y ya no puede circular más. Por lo tanto, se abre el circuito. ¿Se entiende ese concepto? Alguien que hable. Sí, Sí. Sí, profesor. Sí, se comprende. Bueno. Acá me está mandando un mensaje Carlos Medina. Carlos, si está acá en clase, no te vayas, quédate después que terminemos la clase, sigamos hablando por Zoom. ¿Me escuchás? Bueno, veo que no está en la clase. Entonces, esa es la función del fusible. Cuando se rompe, entonces, se interrumpe directamente el circuito. Hay muchos modelos de fusible y dependen para cada tipo de uso que se le va a dar. Para los que les gusta un poco el tema de los autos, todos los autos tienen un fusible para los circuitos. Los circuitos, las luces bajas, el limpia parabrisas, la luz de guiño, el tablero, etc. Cada uno tiene un fusible. Y los fusibles han ido cambiando con el tiempo. ¿No es cierto? Antes eran como este que están acá, ¿no es cierto? Y después han ido cambiando a otros sistemas, a otros distintos modelos, pero el principio es siempre el mismo. Es un hilo delgado que se corta cuando hay un exceso de corriente. Ahora bien, esos fusibles que hasta hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, eran de este tipo. Esto era, como se decía antes, los tapones, decían. Bueno, realmente acá adentro, ¿qué es lo que había? Había, a ver si tengo el dibujito. No, de eso no tengo el dibujito. Adentro de eso, justamente el concepto es el mismo. Pasa el hilo, pasa un hilo a lo largo de este artefactito, que es el que hace el conductor. Y cuando se cortaba esto, se cortaba. En este caso, como ven, tiene 3, era trifásico. Estos fusibles también se ven en la calle y son de este tipo, pero en realidad esos fusibles son de este tipo de... Es muy distinto a este. ¿Por qué? Porque este es para 220 o para menos y estos son fusibles de alta tensión. En los edificios tenemos a la entrada también fusibles de protección y son de este tipo o de este que se llaman NH, en el cual ustedes ven que esto es un elemento cerámico y dentro de ese cerámico está el hilo conductor que une ambos bornes contenido dentro de una cámara con arena para que cuando se corte eso no haga una explosión y esté contenido dentro, esa chispa que va a saltar cuando se rompa ese circuito, esté contenido dentro de ese núcleo de arena y esto no genere ningún problema. Cuando se rompen este tipo de fusible, si llegan a verlo, van a ver que está estallado y dentro del vidrio están todas las partículas quemadas del metal que se ha fundido. Bueno,
En la calle, si prestan atención, en algunas esquinas van a ver estas horneras donde están justamente los fusibles que hacen de conexión. Entonces, recapitulando un poquito, antiguamente los fusibles eran finos hilos de cobre o de plomo colocados al aire, lo cual tenía el inconveniente de que al fundirse saltaban las partículas incandescentes, dando lugar a otros problemas dentro del propio circuito. Luego vinieron los cartuchos, o sea, era contener ese hilo dentro de un espacio. Actualmente, la parte o elemento fusible de este hilo fino, o una lámina, también puede ser en vez de un hilo una lámina de metal, están colocados dentro de unos cartuchos cerámicos, como les decía, llenos de arena de cuarzo, con lo cual se evita la dispersión del material. Estos cartuchos o estos fusibles son desechables. Una vez que se ha roto, una vez que ha actuado, hay que cambiarlo, no hay manera de repararlos. ¿Cuáles son los tipos de cartuchos o de fusibles? Entonces, si llamamos IF a la intensidad a la cual se funde, a la intensidad de fusión del fusible, hay tres tipos que mencionaremos y se diferencian por la intensidad que va a atravesarlo en un segundo. Si hay fusibles lentos, que son para una intensidad igual a 5 IF, o sea, actúan cuando supera las 5 veces la intensidad. Hay otros que se llaman rápidos, cuando I actúa, cuando es igual a 2,5 IDF. Y hay otros que se llaman de acompañamiento, que se funden para un segundo cuando I es igual a 8 IF, es la intensidad en la que se funde. Esto en realidad, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que saber solamente de esto? Que los fusibles lentos son los menos usados. Solo se emplean para protección de redes aéreas de distribución, generalmente debido a los cortocircuitos momentáneos. ¿Cuándo ocurren eso? Cuando los árboles, por ejemplo, hacen que se toquen dos cables de la red. Eso ya, por ejemplo, a través por el viento, cosas así, ya casi no sucede. ¿Por qué? Porque casi todas las distribuciones de línea ya son preensambladas. O sea, ya no hay cable aéreo desnudo. Luego están los fusibles rápidos, que se emplean para la protección de redes de distribución con cables aislados y para circuitos de alumbrado y toma corriente en general. Y los de acompañamiento, que están diseñados más que nada para la protección de motores. Los cartuchos fusibles, como ven acá, de acuerdo a la intensidad a la que están preparados para actuar, es el tamaño que tienen. Este es de 25, este otro es de 100. Y como ven, este va dentro de una bornera. Este tiene como una guillotina en el cual el borne entra acá y entra acá. Y los de 120 es de 100. Y los de 125 es exactamente al revés. Este tiene el borne y entra dentro de una guillotina a ambos lados. O sea, acá lo ven, un corte del cartucho, en el cual yo tengo, esto es el elemento cerámico, por acá va mi lámina, que es la que va a ser la conductora, y acá está contenido en arena para que, como les decía, la chispa, o cuando esto estalle, cuando se corta el fusible, no salte ni dañe ninguna otra cosa. Bueno, estas son curvas de actuaciones de determinados tipos de fusible, de acuerdo al uso que se le va a dar. Nosotros usamos este tipo de cartuchos en nuestro, más que nada cuando hagan un edificio. ¿Cuál es la desventaja que tienen los fusibles? El principal inconveniente de los fusibles es la imprecisión que tiene la curva de características de fusión, o sea, en el tiempo en que va a actuar. Normalmente, esto, ¿por qué ocurría o por qué ocurre todavía? Cuando actúa un fusible, ¿no? Actúa el fusible y se rompe, normalmente uno que debería hacer en un país civilizado, ir y comprar de vuelta el fusible exactamente igual y volverlo a poner. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros que somos muy pícaros? ¿Se acuerdan de eso de decir todo lo atamos con alambre? Bueno,
Si yo el fusible a ese le ato un alambre en una punta y otro en la otra punta, o un hilo de cobre, el fusible va a volver a transmitir la corriente. Pero ¿qué es lo que ha pasado desgraciadamente? Que se ha perdido la calibración del fusible. Yo ya no sé si ese fusible va a ser lento, rápido, si va a actuar a los 100 amperes o a los 2 amperes, porque le he reemplazado el elemento que estaba hecho justamente técnicamente con la tecnología adecuada para poder predecir cuánto es, a qué amperaje se va a romper, en qué tiempo se va a romper ese fusible. Yo lo he reemplazado eso por un pedazo de cable cualquiera. Entonces, eso es una gran desventaja, no tanto del fusible en realidad, sino del mal uso que se le da al fusible. Y una desventaja, como decía, es que cuando actúa el fusible, se rompe y hay que reemplazarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente siempre ustedes han visto que los accidentes y las desgracias pasan en la hora más impredecible y menos necesaria. Entonces se rompe el sábado a las 3 de la mañana y el edificio se queda sin luz. ¿Y ustedes a dónde van a ir corriendo a comprar un fusible a esa hora? En ningún lado. Y como siempre sucede, donde estaba guardado el repuesto no lo encuentran, no está la llave, el sereno se ha ido, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran el fusible, le meten un alambre y chao. Y después queda funcionando por los años de los años y nadie se acuerda. Entonces, eso frente a otro sistema, que ya vamos a ver, Daniel, es una queda menos gran de un minuto. desventaja. Bueno, entonces, otro problema que tiene es que cuando nosotros ponemos fusible en una línea trifásica y se corta uno de ellos, uno de las fases, las otras dos fases siguen funcionando. Y eso es un inconveniente porque por ahí no se sabe y los motor trifásico empieza a fallar. ¿Por qué? Porque se ha cortado solo una de las fases. Nosotros eso lo mejoramos con otro sistema. Y los dejo acá antes que se quede hablando solo. Nos vemos en 5 minutos.